Bien, buenas tardes. Bueno, realmente gracias por la invitación. Les cuento, pues, digamos que esta charla, esta conferencia gira en torno, digamos que a tres temas fundamentales que han sido parte del trabajo que he realizado como investigador tanto en la universidad como fuera de la universidad, y que versa sobre la historia, sobre las ciudades, sobre el rock and roll, básicamente. Entonces, para empezar, para iniciar, vamos a señalar por qué historia, digamos, por qué hablar de historia, por qué hablar de la música y por qué hablar de la ciudad. Hablar de historia es importante en la medida en que hoy en día la mayoría de personas casi que tienen olvidada este campo del conocimiento. Hoy en día casi que la historia ha desaparecido de los pensum, por ejemplo, de las universidades, de los colegios. Hoy en día la historia básicamente ha pasado al olvido, en el sentido de que es más bien un poco lo que se ve de ella misma y se tiende a confundir con otro tipo de discursos, fundamentalmente aquellos que hablan acerca de la historia como una narración literaria y que excluyen el campo o el elemento científico de la misma. Por esa razón, nosotros hablamos acá de unos problemas en la actualidad de la historia. Hay unos problemas claves en el sentido de que, a diferencia de otras posturas, la historia tiene unos elementos muy importantes en términos de la ciencia como tal. Nosotros trabajamos como historiadores el referente de los hechos, pero también el referente de los acontecimientos. Y nuestro laboratorio precisamente está en los archivos, en la posibilidad de reconstruir, de construir y de indagar sobre esos espacios que nos quedan libres y que quedan allí, digamos, en el olvido, y que se trata de alguna forma de recuperarlos para traerlos a la actualidad y develar cuál fue ese pasado. En ese sentido, entonces, pensamos a ese pasado como una dimensión necesariamente humana y además necesaria en la reconstrucción del sujeto histórico. Es decir, es importante que el sujeto hoy en día entienda y reconozca la historicidad del elemento histórico permanente en su vida y que lo atraviesa de manera constante. Por eso, cuando hablamos de música, hablamos de fenómenos urbanos, estamos hablando de la necesidad de recuperar esa historia. Y esa historia está plasmada no solamente en la historia política, en la historia social, en la historia económica, sino también a través de las manifestaciones del orden cultural, en muchos casos manifestaciones de orden mucho más contemporáneo, que supera de alguna manera los elementos clásicos y tradicionales de nuestra sociedad. Por eso la historia es el elemento que nos convoca el día de hoy. Allí aparece la historia tocando campos distintos a los mencionados anteriormente. Generalmente se trataba de la historia de los próceres, la historia de la independencia, la historia de los victoriosos, de los reyes, de los presidentes, pero hoy en día hablamos de otro tipo de historia, la historia cultural fundamentalmente, que es el énfasis sobre el cual vengo haciendo una serie de trabajos, tanto en el orden de la música como en el orden de la universidad, por ejemplo. Estos días, precisamente este lunes, lanzamos el libro, vamos a lanzar el libro sobre la historia de Paiva, la sede de la Biblioteca Central de la Universidad, por ejemplo, que es de mi autoría también. Entonces, hay muchos temas que aparecen allí. Aparece el tema de las mujeres, la historia de las mujeres, la historia de la infancia, la historia de las juventudes, y de alguna manera, pues entonces, esa serie de trabajos, digamos, empiezan a perfilarse como campos opcionales para hacer una reconstrucción de la sociedad contemporánea y para llenar, reitero, esos vacíos que quedan en el olvido y que son fundamentales para la comprensión de una sociedad actual, de esta sociedad actual. Entonces, allí, en medio de esto, vamos a plantear que el referente directo tiene que ver con historiar la música rock en una ciudad como Bogotá. Y aquí empieza, digamos, la cosa interesante. ¿Por qué? Porque este tratamiento de historiar la música rock es una cosa que todavía hoy en día suena como extraña. El primer trabajo que hice sobre esto, lo hice como parte de mi tesis de pregrado aquí en la Universidad Distrital,
y se constituyó como en uno de esos primeros trabajos que se hicieron para hablar acerca de un fenómeno que para muchos es no solamente criticado, sino también de alguna manera desconocido, incluso para aquellos que escuchan música rock. Debo decir que también en este ejercicio, para señalar, es importante recalcar que a ello se adiciona el gusto particular que tengo por la música, por ese género de música, el hecho de que he sido fundador de varias bandas de rock and roll, de metal, de punk en Bogotá, y que soy pues básicamente, he sido jurado de Rock al Parque y he sido jurado en eventos y de conciertos de localidades y una cantidad de cosas, pero además he escrito varios textos que señalan, digamos, que sirven como antecedente para esto que yo les voy a mostrar y que de alguna manera se constituye la memoria de la ciudad y de la memoria del rock and roll y así mismo en la memoria de lo que va a ser la historia de las juventudes en Bogotá y en Colombia también, desde luego. Hay unos antecedentes, aquí yo lo dejé a medias porque realmente antecedentes de trabajo son muy pocos los que se encuentran. Hay un texto, Humberto Pérez, así como está escrito sin H, es uno de los trabajos más importantes sobre pues, las primeras 2 décadas de la historia del rock. Él es un historiador de la Universidad Javeriana. Y hay otros trabajos, por ejemplo, que se han venido haciendo, pero la mayoría de esos trabajos son trabajos de sociología, son trabajos de antropología, son trabajos de psicología, que trabajan el asunto de los jóvenes y el asunto del rock como un problema y como un fenómeno de eso que llamaron en su momento, comillas, tribus urbanas. Que, y dejo la aclaración inmediata, término con el cual no comparto en absoluto, para nada, ni el rock, ni el hip hop, ni ninguna otra expresión que tenga que ver con eso, porque son lecturas superficiales que se dedican fundamentalmente a leer al sujeto por la estética, por lo que escucha y no por lo que es como sujeto. Y en ese sentido tienen una gran falla. Piensen ustedes, por ejemplo, esta semana está de noticia aquí en Bogotá el hecho del muchacho que fue golpeado por otros 2 muchachos que escuchan punk. Cuando usted hace la relación, dice, El Tiempo publica y dice, 2 punqueros golpean a un estudiante. En realidad el problema no es que los 2 punqueros escuchen punk, el problema es un problema social. Los jóvenes no deben golpear a los jóvenes, así escuchen lo que quieran escuchar. Ese es el problema, pero evidentemente en la sociedad lo convierte en un estigma, a partir de lo cual pues el hecho de ser punkero, rockero, hoppers, rasta, lo que usted quiera, básicamente se va a convertir en un problema, en un gran problema para la sociedad y evidentemente para los jóvenes. Entonces es un fenómeno mediatizado que tenemos que ver con mucha delicadeza y que vamos a tratar de resumir en un periodo más o menos de 30, 40 años de evolución en lo que ha sido el rock and roll en Bogotá, en Colombia, y que pues de alguna manera trataremos de mostrar cómo hay unos vacíos que se llenan, hay una participación importante de estos fenómenos y cómo de alguna manera también pues entender este tipo de procesos sirve para entender también la naturaleza de los diferentes conflictos que se presentan en la sociedad. Entonces, digamos que primero les voy a mostrar qué es lo que he venido trabajando. Este fue el primer libro que presenté en el año 2004. Es un libro que, de hecho, es el primer libro sobre la historia del rock en Colombia. Libro, es de mi autoría también y salió en el año 2004. Yo hago un balance a través del cual empiezo a contar cómo en la década de los 50, por ejemplo, Bogotá, Colombia, es un país que vive en una especie de encrucijada. La encrucijada radica en lo siguiente: en 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Luego viene un periodo de migración que tiende a llevar a una gran cantidad de personas hacia las ciudades, impulsadas por varias cosas. Primero, desde luego, el problema y la violencia, es decir, los desplazamientos generados y provocados por los conflictos en el campo. En segundo lugar, el problema de la migración derivada de la idea de progreso. En la ciudad se puede obtener, se puede vivir, se puede sobrevivir, y entonces mucha gente también llega a Bogotá o a Medellín o a las grandes ciudades
del país, pero fundamentalmente Medellín y Bogotá. En tercer lugar, tenemos un momento clave que tiene que ver con el hecho de que hay una transformación de carácter tecnológico fundamental. En medio de la crisis política derivada del ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla, se crea Inravisión. Y con Inravisión, con radio y televisión, la radio llega a Colombia en 1928, con radio y televisión básicamente vamos a poder tener acceso. La gente que tiene equipos para ello va a poder tener acceso a una gran cantidad de información, programas, medios, música, cine, que ya venía de antes, y que resulta importante en un momento en el cual el país se empieza a abrir para tratar de dejar el pasado de lo que fue el Bogotazo y de lo que fue los procesos de violencia, aunque se abre a otros, y de alguna manera también entonces empieza a, llamémoslo de alguna manera, a iniciar procesos de occidentalización, y esa occidentalización va a estar dada por la llegada de las películas de Elvis Presley, por ejemplo, por la llegada de las películas de James Dean, El Rebelde Sin Causa, y todo esto llega en el año 57-58, es decir, no se tarda nada en llegar a Colombia. En esa época, años 50, es la época de El Merecumbe, es la época de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, el maestro Lucho Bermúdez. ¿Quién va a ser la primera persona que hace un rock and roll en Colombia? Lucho Bermúdez, un maestro de música que generalmente es conocido como maestro de música tropical, cumbia y demás, y es el primero que se dedica a hacer un rock and roll que va a titular como el rock and roll de Carlos Pinzón, en agradecimiento a Carlos Pinzón, un locutor y que tal vez ustedes conozcan como el director del Teletón aún en la actualidad. Este señor, junto con Alfonso Lizarazo, el que fue creador de Sábados Felices, ellos dos se encargan de traer la música rock a Colombia, y la van a traer a través de los programas que van a tener en la emisora de Caracol en Bogotá, y después lo van a replicar a sus filiales en las ciudades de Medellín y del resto del país. Este elemento, esto va a ser interesante, porque entonces lo primero que se va a tratar de hacer es generar grupos al interior en Colombia. Aquí va a ser algo importante. Colombia, uno puede pensar que Colombia estaba alejado de los circuitos del mundo, alejado completamente de ello, y sin embargo en esa transición, por ejemplo, tenemos a un Bill Haley y los Cometas visitando Bogotá en el año de 1961 y haciendo un concierto aquí en esta ciudad. Es decir, Bogotá no estaba tan lejos. En 1962, tal vez ustedes recuerden, se publica una canción que es muy conocida, que se llama El Very Very Well. Yo creo que todos la escucharon, todos la reconocen. Es quizás el rock and roll más conocido de la historia nuestra, bailado y cantado después de toda la fiesta y cuanto cosa aguante, y banda sonora y una novela de su tiempo. Es decir, es una canción que da cuenta de que eso que hoy en día se llama fusión fue lo primero que se hizo aquí, y que fue mezcla de vallenato con rock and roll, con una cantidad de cosas que desde el principio tuvo un carácter político, que tuvo unas connotaciones culturales. Es una construcción hecha en Barranquilla, es un tema hecho en la ciudad de Barranquilla, lugar por donde ingresó este tipo de música. En la década de los 60, entonces, avanzamos en la década de los 60 y luego, pues entonces vamos a encontrar toda una serie de fenómenos y parafernalias que voy a retratar en el primer libro. Y en el segundo, este que aparece allí, en el año 2009, presento un nuevo libro que se llama Bogotá más que pesado, metal con historia. Yo me dedico entonces aquí a examinar, es el anterior, me dedico a examinar lo que es la historia del metal en Bogotá, desde sus inicios básicamente hasta más o menos el año 2003-2004, y en este texto básicamente empiezo a reconstruir no solamente el ejercicio de qué ha sido en Bogotá y cómo Bogotá como ciudad tiene un lenguaje paralelo y un lenguaje alternativo a los lenguajes artísticos tradicionales, sino cómo en ese recorrido hay grupos que han ido dejando marcas, huellas en la ciudad y que son reflejo de lo que la ciudad misma ha vivido. Eso lo veremos ahora más adelante. Este libro tiene la particularidad de que el primero que les mostraba hace un rato básicamente se acabó, se
se vendió muy rápido en los medios underground, porque es donde circuló fundamentalmente, y este fue pirateado rápidamente por el mercado, y a tal punto que pues hoy en día está directo en la red para descargar. Es decir, es un libro, lo cual pues uno puede decir es interesante, que lo pirateen hoy en día pues termina siendo como algo, pues bueno, yo no sé si a diferencia de otros libros que no se ven. El siguiente trabajo es este, en el cual participaron varios profesores, incluso algunos aquí de la universidad, como el profesor Juan Carlos Amador, por ejemplo, como el profesor Adrián Serna, entre quienes la dirección es completamente mía, la edición y la dirección del trabajo. En este trabajo, en este texto, lo que vamos a hacer es ir más allá, es hacer un trabajo de reconstrucción de la memoria. Entonces, empezamos a plantear el ejercicio de mirar cómo en la ciudad hay unos espacios y hay unos actores. Hoy en día hablamos de punk, de hardcore, de metal, hablamos de skinhead, hablamos de hip hop, hablamos de una cantidad de culturas, y entonces para el caso lo que hicimos fue hacer una reconstrucción de la memoria de aquellas personas que estuvieron en los inicios de todos esos fenómenos. Ese trabajo se publicó en el año 2011 y se constituyó básicamente en un trabajo que, digamos, ha servido como punto de referencia a tal caso que el diario El Tiempo le hizo una reseña completa al texto, en donde en la Universidad Javeriana también presentó el trabajo realizado allí, en donde se muestra la importancia, más allá de los géneros y de la música, se muestra fundamentalmente la importancia del sujeto histórico en una ciudad como Bogotá. Son los jóvenes, a través del tiempo, quienes le han dado ese color, esa identidad a una buena cantidad de sitios en la ciudad. Así como en la década de los 60, la calle 60 y el parque que se llama hoy en día de los hippies fue el centro de las relaciones culturales de las juventudes. En la década de los 80s y 90s, lo que va a ser la calle 19, por ejemplo, va a ser un lugar de tránsito de identidades. Es allí donde se consigue música, es allí donde se consiguen objetos, es allí donde se publicitan los conciertos, es allí, ese espacio de la ciudad evoca la presencia de una gran cantidad de actores que resultan fundamentales a la hora de hacer este tipo de lectura de los jóvenes. Ese texto que ustedes encuentran ahí, igual lo pueden encontrar aquí en la biblioteca de la universidad. Y bueno, acto seguido pasamos a un nuevo ejercicio, y ese ejercicio es el que les voy a presentar completamente el día de hoy con esta antesala. ¿De qué se trata? Básicamente se trata de mirar una serie de periodos a través de los cuales los jóvenes, a través de los cuales el rock, a través de los cuales las ciudades han intervenido y teniendo para ello un hilo conductor como es el de la historia. Entonces vamos a tener una especie de introducción. Esto en el fondo es el borrador de un libro que va a salir publicado en cuestión de unas semanas, que se relaciona con esto que estoy mencionando. Entonces, en el año 1957-84 hay un gran periodo de explosión de la música del rock and roll en Colombia, pero en Colombia rock and roll no significa lo que pensamos todos nosotros. Lo que significa es básicamente, aquí no se le podía decir rock, aquí se le llamaba más bien gogó y yeye, y yo creo que de eso algunos de sus padres pueden reconocer. Entonces pregúntenles qué es eso del gogó y la música yeye. Y la música yeye era básicamente, así como el gogó era rock and roll, pero desprovisto de todo elemento de confrontación o de provocación, poco elemento contracultural en realidad. Y entonces allí encontramos figuras como por ejemplo Oscar Golden, como Vicky, personajes que hoy en día difícilmente podríamos relacionarlo con el mundo del rock. Tenemos espacios, ya esto que hoy en día se maneja como rock al parque, eventos al parque, ese tipo de cosas, en la década de los 60 ya se hacían en el Parque Nacional, se hacían por ejemplo en La Calera, se hacían afuera de las ciudades, Cajicá y otros lugares, y esta gente que vivía en estos lugares, pues básicamente eran una especie de, llamémoslo así, de adelantados a todo lo que tenemos hoy en día. Fueron quienes sufrieron de realmente la persecución de una sociedad tradicional y parroquial, una sociedad que
fundamentalmente no quería aceptar para nada la llegada de nuevos ritmos, porque se entendía que eso tenían unos elementos de carácter provocador, en el sentido de señalar que el rock era un elemento foráneo. El rock se encontraba en una dualidad. Por un lado, la izquierda política colombiana lo señalaba de un elemento, una música que formaba parte en la extensión del imperialismo norteamericano. Y por otro lado, los que defendían las ideas, sobre todo del lado derecho, pues básicamente decían que el rock era una cosa que dañaba y que corroía la sociedad, y que eso era impulsado por la izquierda para dañar al capitalismo. Es decir, finalmente desde donde se parara el rock partía. Y obviamente los jóvenes se encontraban allí. Allí aparece el fenómeno hippie en Colombia, y estos hippies, que no tienen nada que ver con el mundo del artesano hoy en día, estos hippies son hippies de élite, llamémoslo así. El referente es que uno encuentra como uno de los hippies más conocidos fue alcalde y presidente de Colombia, que fue Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, digamos, él se muestra cada rato las fotografías donde aparece con su pelo largo y con su pinta de hippie, y hoy pues termina siendo alcalde y presidente. Vean ustedes que eso no es único en Colombia, evidentemente. Ustedes saben lo que pasó en el caso de Microsoft, en el caso de Apple, todos los fenómenos, los hippies del mundo controlan hoy en día el mundo, solo que ya no son hippies, es lo único. Aquí tenemos este periodo, digamos, tiene una serie de baches. En 1971 tuvimos el Woodstock colombiano, que se llevó a cabo en Ancón, en la ciudad de Medellín, y esto fue básicamente un problema de corte generacional. Los medios se vinieron encima. Después miraremos al final las fotografías que alimentan todo lo que estamos hablando. Los medios se vinieron encima, hablaban del hippie como un pervertido, como un enfermo, pero también esto llevó incluso a que en el caso de ciudades como Medellín, el alcalde tuviese que renunciar por haber permitido que se hiciera un concierto de rock. En todo caso, la asistencia a ese Woodstock colombiano, a ese Ancón colombiano, pues básicamente se estima en 80.000 a 100.000 personas durante 3 días. Es decir, es el evento más grande antes de la década de los 80. Y obviamente es el evento que más jóvenes reunió en su momento, justo en medio del movimiento estudiantil, justo en el año internacional de la juventud, justo en un momento coyuntural, porque es el año llamado, entre comillas, el robo de las elecciones y cosas de esas. Entonces hay muchas cosas que ocurren en ese momento. Pasado esto, hay una especie de declive. El rock and roll como baile pasa a mejor vida, llamémoslo de esa manera, y empiezan otros ritmos que van a ser dejados, digamos, no se van a evidenciar de una manera más clara. Medellín se va a convertir en la ciudad rockera, y esta ciudad de Medellín, digámoslo de alguna manera, va a engendrar a buena parte de los grupos que después formarán parte de la escena del rock actual, hasta el punto de que, pues en medio de todo eso van a aparecer figuras tan conocidas como Juan Esteban Jaramillo, que ustedes todos lo conocen. Medellín se convierte en la ciudad del rock. ¿Y Medellín por qué? Porque Medellín fue el centro de desarrollo industrial. Allí estaban las casas disqueras, allí se grababan los discos, allí estaba todo el desarrollo económico y toda la potencia económica para poder producir música. El problema era que no había ingenieros de sonido, no había ingenieros electrónicos, no había ingenieros eléctricos, no había nada de eso. Así es que fundamentalmente todos graban como puedan, es decir, con las uñas, y a ver qué sale. Y los trabajos que uno va a encontrar en ese periodo son trabajos que son relativamente muy pobres en términos de calidad musical, aunque muy ricos en todo lo que plantean, en todo lo que escriben, en sus líricas, en el hecho de que básicamente van a describir a una sociedad conservadora que se resiste al cambio. Y esto va a ser interesante. En Bogotá el rock se vuelve más suave, es el rock de Bogotá, es el rock del gimnasio moderno, es el rock de los colegios de élite, es el rock del high school, a emulación de lo que pasa en los Estados Unidos, mientras que en Medellín el rock se vuelve más duro, más fuerte, y coincide esto con la aparición del fenómeno del narcotráfico, que va a cobrar o que va a dar una dinámica mucho más grande. Allí va a aparecer Pablo Escobar, y Pablo Escobar va a alimentar y va a apoyar la generación de bandas de rock
de bandas de metal, de bandas de todo tipo, porque además el rock sirvió para eso también, para lavar dinero. Es decir, eso fue una avalancha lo que se da en la década de los 80. Y esto va a llevar a tener otras implicaciones. Medellín, la ciudad, va a tejer una especie de imaginario. Medellín es una ciudad violenta, Medellín es la ciudad del sicariato, pero Medellín es la ciudad del rock. Entonces todos quieren ir a Medellín porque en los 80 Medellín es el escenario, es el lugar. Y esto, lamentablemente, por ejemplo, con películas como las de Rodrigo D., la de Víctor Gaviria, Rodrigo D., pues va a tejer una idea negativa en términos de que señala que el rock, además de ser urbano, es violento porque se vincula con el sicariato, con la violencia de las calles, y también se vincula con otras cosas como la drogadicción, el satanismo y demás, que van a generar un imaginario muy fuerte entre la población, sobre todo si pensamos en el efecto que esto va a tener en los medios de comunicación. En Colombia, en Bogotá, en 1984 van a aparecer otra serie de grupos, otra serie de agrupaciones que vamos a empezar a mirar, y ese fenómeno, digamos que arranca siendo duro, pero copiando fundamentalmente lo que ocurre en Medellín. Bogotá es una ciudad a finales de los años 80 que tiene grandes problemas, sobre todo problemas en términos de tierras. Son los problemas de la invasión, el problema de la autoconstrucción, es el problema del desplazamiento que empieza a evidenciarse cada vez más fuerte, y es el problema del estigma social. De allí que en la década de los 80 empezarán a aparecer agrupaciones y bandas que se van a dedicar a cantarle a eso, a la realidad y al conflicto colombiano. Por eso ustedes van a encontrar temas, canciones y líricas escritas en momentos bien coyunturales. Las principales bandas de su momento en la década de los 80, que serán más o menos, y en su nombre y en su orden, La Pestilencia, que es evidentemente una de las más clásicas, porque va a denunciar y va a hablar justamente acerca del sicariato, porque va a hablar de las masacres de Envigado, porque se va a ir en contra de las corridas de toros y va a hablar de la corrupción. La agrupación Masacre de Medellín, por ejemplo, se dedicará a hablar de la vida del campo, de la vida del campesino, y va a ser una incursión del rock básicamente, en donde se habla del campesino desplazado, se habla de las masacres y de la violencia, y evidentemente van a empezar a hablar, por ejemplo, de cosas como, a través de sus discos, Colombia, Imperio del Terror. Y evidentemente estamos en medio de los bombazos del narcotráfico, de la declaración de la guerra de Pablo Escobar al Estado, y estamos en un momento en el cual un sector de la sociedad escucha eso que llamaron rock en español, y otro sector se mueve por el lado underground denunciando la violencia, la corrupción y todo lo que está pasando en el país en su momento. Es decir, ¿el rock para qué sirvió? Sirvió como una especie de ventana, y sirve como una especie de ventana para leer la realidad de este país. Tomar una letra de un grupo hace 30 años es tratar de acercarse a la lectura de lo que ocurrió en su momento en ese lugar. No solamente, evidentemente, que puede funcionar con el rock, seguramente funcionará con cualquier otro género, pero pues digamos que este es el que nos convoca. Podemos irlas pasando, por ejemplo. Estas imágenes que ustedes ven al fondo corresponden a los trabajos de las primeras agrupaciones, que como ustedes se dan cuenta básicamente son copia de lo que hicieron los grupos europeos y los grupos estadounidenses. Es decir, rock colombiano, algo autóctono, fue algo que se tardó en construir en Colombia, y que, como en todos los casos, generalmente siempre tiene esa característica: la copia es lo fundamental. Es decir, primero aprendemos a hacer la copia para luego generar procesos propios, y creo que en ese sentido hay un proceso muy grande. Aquí tenemos unas imágenes de lo que fue el Ancón de 1971 que les comentaba hace un tiempo. Es decir, es un concierto que podríamos decir es el evento que marca la historia del rock colombiano en Medellín y en todo el país. Vinieron hippies de Colombia y de fuera de Colombia, se hizo un documental con la Metro Golden Mayer, por ejemplo, y digamos que para muchos todavía sigue siendo hoy el referente de lo que fue el inicio de esto en el país. Aquí tenemos unas imágenes, cómo construimos esa historia, porque es que no se trata solamente de contar la historia y qué pasó con el rock y cuántas bandas aparecieron y quiénes fueron los que aparecieron, sino que
se trata también de contar cómo nosotros construimos la información y qué podemos leer a través, por ejemplo, de la prensa, a partir de la fotografía, a partir de la misma música. Lo que encontramos acá, por ejemplo, fíjense, conjunto Daro, los Daro Boys, fue uno de los primeros grupos de rock que van a aparecer. Y este grupo, mire dónde se presenta, en el Teatro Colón. Es decir, el rock era una cosa todavía de élite. No era una cosa como la de hoy, que es para todo el mundo y que se inscribe a una extensión de población muy amplia. Estamos hablando de que tenían que pagar luneta y palcos, primera, segunda y tercera fila. O sea, era una cosa que no tenía mucho que ver con el rockero que hoy en día usted reconoce en nuestra sociedad. Lo mismo encuentran allí una fotografía también del tiempo. En la discoteca La Fiebre presentarán teatro a gogó. Eso de gogó tiene muchas implicaciones. Gogó básicamente fue un bar en la ciudad de Nueva York, pero también muchos lo adoptaron porque tanto el ye como el gogó terminaban o son terminaciones de las frases de los temas en inglés. Entonces recuerden ustedes que hay agrupaciones que terminan con el yeah. Entonces con el yeah terminaron convirtiendo esto en ye y go. Pero en el fondo era una forma de simular eso que llamamos rock, por ejemplo. Aquí tenemos grupos que fueron apareciendo, por ejemplo, la Gran Sociedad del Estado, uno de los grupos más interesantes de la década de finales de los 60 y los 70, que su nombre lo indica, la Gran Sociedad del Estado. Básicamente es un grupo que critica toda la estructura del Estado colombiano, pero que además de ello se plantean como que el Estado son ellos, no el Estado construido desde el referente de ciudadanía y el referente jurídico político. En el siguiente lo refleja, por ejemplo, miren ustedes esa fotografía. Los hippies se bañan, Festival Rock en Medellín. ¿Qué era hippie? Hay un texto de un señor, de un psiquiatra que se llama Miguel Echeverri, profesor de la Universidad Nacional en su momento, que escribió un libro que se llama El estudio psicopatológico y existencial del hippie. Entonces, cuando él escribe ese texto, él describe qué es el hippie, y él dice: el hippismo es una enfermedad que se contagia. Es una enfermedad que tiene origen en California y es contagiosa, y él alerta a la sociedad para que estén pendientes de cualquier signo de hipismo, porque en el momento en que se ve hipismo, entonces hay que actuar rápidamente. ¿Cómo se actúa? ¿Cuáles son los síntomas? Empiezan a escuchar música que tiene música de animales, ruidos raros y extraños, el rock, obviamente. Empiezan a dejarse crecer el cabello, un símbolo de lo animalesco que puede ser la enfermedad. Dejan de bañarse, entonces otra cosa más parecida. Y además ingieren sustancias que hacen que vean otras cosas, lo cual muestra el desequilibrio racional que genera la enfermedad en estas personas. ¿Qué hay que hacer? En el libro de Miguel Echeverri, por ejemplo, 1971, él escribe que hay que tener, y esto se hizo, hay que tener casas, y en Bogotá se construyeron casas para tratar la enfermedad del hippie. Entonces cogían a los padres, iban y buscaban a sus hijos que eran hippies, se habían dejado crecer la barba, el cabello, los llevaban y los internaban durante 6 meses. Allí los bañaban, los peluqueaban y les hacían una cantidad de cosas, electrochoques y cosas así, para hacer que el sujeto después de 6 meses saliera nuevamente curado de hipismo. Es decir, eso es algo que a uno le suena como extraño, pero que hoy en día, es decir, en su momento tuvo una lógica muy interesante. Por eso, lo de los hippies se bañan es como una cosa por eso dice acá, lo insólito del festival hippie se adelanta en el parque, de Larcón en Estrella, cerca de Medellín, es el baño colectivo de hippies. Aquí aparece un camarógrafo cuando filmaba el acto. El hippie se baña, no es cochino. O sea, que la sociedad se asombrara de eso, pues hoy en día lo deja uno como pensando qué tipo de sociedad era, qué visión tenía la sociedad de los jóvenes, de la música, de la cultura en sí mismo. Y era evidentemente que era bastante tradicional. Los Speakers, una de las segunda o tercera banda de la historia del rock colombiano, se disuelve porque sus integrantes ingresarán a la universidad. Es decir, como que da la intención, da la impresión de que
la banda ingresa, o sea que se acaba porque van a hacer por fin algo bueno, que es estudiar. Y esto es lo que lleva un poco el título que se tenía allí. Básicamente los speakers son como los Beatles colombianos y funcionaron de esa manera durante mucho tiempo. Festival Rock en Bogotá, es decir, 15.000 personas se congregaron ayer en el Parque Nacional. Esto también es de la década de los 60, lo cual revela que los festivales que hoy en día se hacen no son nada novedosos para nada. Es decir, que hay marcas que se han hecho. El Parque Nacional, un parque de rock, hoy en día pues no lo es, pero es decir, son como elementos que nos configuran ese sentido de ciudad y también ese sentido del pasado, de lo que allí ocurrió, y que obviamente estas huellas son marcas que quedan grabadas en la memoria de quienes lo vivieron, pero también es necesario tenerlas en algún lugar plasmadas para que no se queden en el olvido. Los hippies se comercializan, esto es en la calle 60, aquí aparecen pues algunos de los hippies más importantes de la época. Esto se llama, ese lugar creo que se llamaba Cannabis, si no estoy mal, pero eso quedaba en la calle 60, y pues ya podrán hacer la ilusión de lo que se pensaba en ese momento. Ya en el 71 y el 90 aparece toda una diferencia y la postura en términos de la música. Cada quien va a exponer y a plantear como una ruptura frente a lo tradicional, y en Colombia y en Bogotá, pues también Medellín y Bogotá, básicamente es una especie de choque con la tradición. Esto se puede ver tanto, por ejemplo, en la agrupación que aparece en la esquina, que es Parabellum, como en la que aparece aquí, muy conocida por ustedes, Kraken, y aquí otra que desapareció hace mucho tiempo, Danger. Todas más o menos pertenecen a sectores medios de la población, todas más o menos dentro de una línea de copia casi que musical frente a lo que viene del exterior, y todas frente o con una posición frente a lo que es la vida urbana y la agresión del individuo por parte del sistema tradicional de valores, así como el sistema jurídico como tal. Estos son, digamos que, algunos de esos flyers o publicidad que se construía en su momento y que forman parte de ese estudio, y que, pues, bueno, reflejan esto que señalábamos. Portadas de algunos discos que se volvieron como clásicos. Es el primero que aparece en la parte de arriba, de Equimosis, Juan Esteban Jaramillo. Nada que ver desde luego con Juan hoy en día. Juan no tiene nada que ver, es musicalmente otra cosa diferente, pero que funcionaron en ese mismo orden. Aquí lo que vemos, esas son portadas de discos. En la portada de No Futuro, que se convirtió en un ícono de hoy en día, pues básicamente es un elemento de colección, pues por no decir que los otros también lo son. Y en el siguiente lo que vemos, por ejemplo, a partir de estos flyers se construyen referentes. Este de Masacre, por ejemplo, con una Medellín al fondo, con una serie de personas fallecidas, asesinadas en el frente. Lo que usted ve allá en la portada también de Masacre, o La Violencia, que esos sueños que aparecen allí fueron tomados de la masacre de Segovia también, y se convirtió en la portada de uno de sus discos que, digámoslo de esta manera, sirvió para mostrarle al mundo lo que estaba pasando a finales de los 80 en el Urabá antioqueño, por ejemplo. Aquí aparece nuevamente la imagen y la reiteración, por ejemplo, de la Calavera, que es una de las cosas más significativas. El concierto de Calavera Rock, un concierto muy interesante, un concierto que tiene anécdotas, por ejemplo, un concierto que da cuenta de lo que es el sistema de comercialización de todo esto. En 1988 el alcalde rockero era Andrés Pastrana, y Andrés Pastrana decidió hacer un concierto que se llamó Concierto de Conciertos. Entonces llamó a los rockeros de la época, Franco De Vita, llamó a José Feliciano, Timbiriche, Tempa, me acuerdo porque fui. Entonces, y estaba Compañía Ilimitada, Pasaporte, Torre de los Muertos, Los Prisioneros y Miguel Mateos, esos eran todos. Pero como ustedes se dan cuenta, en el fondo no eran tan rock. Pero el asunto es que el estadio se llenó, 60.000, 80.000 personas metidas allí, fue un éxito, y entonces se demostró que el rock vendía. Entonces empezaron a apoyar. Un mes más tarde, un empresario costeño decidió hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con la música más fuerte.
con la música más pesada, y entonces Bavaria apoyó y apoyó 88.9, que era la emisora de la época, y entonces se construyó el concierto Calavera Rock 1. Los grupos eran básicamente Féretro, Némesis, Amén, Reencarnación, Parabellum, La Pestilencia y Darkness. Toda la connotación era muy fuerte. Noten que difieren de los grupos comerciales, porque es que es obviamente una confrontación frente a un sistema y obviamente se movían dentro de otras esferas. El asunto es que el fenómeno terminó siendo todo un fracaso, el concierto. El empresario le apostaba a la ejecución del concierto en el Coliseo de Campín, diciendo que ellos que iba a ser una especie de concierto de conciertos como el que había hecho Andrés Pastrana. Los músicos llegaron al Coliseo y se encontraron con el hecho de que no había amplificación. Preguntaron, ¿dónde están los amplificadores? Y el señor costeño pues que dijo, no, a ver, él siempre había hecho conciertos vallenatos, pero nunca había hecho uno de rock. Entonces él respondió, ¿se necesita algo más? Tenía un estadio, el Coliseo de Campín, a medio llenar, casi 10.000 personas, Bavaria pagando todo eso, y no había escenario, ni amplificación, ni micrófonos. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces lo que hicieron los músicos y el empresario, pues dijeron, bueno, vamos a arreglar esto, y al lado había un circo. Entonces cogieron el heno del circo y echaron el heno del circo para armar un escenario y como que se viera mejor. Consiguieron unos amplificadores de esos chiquiticos de piso y con eso hicieron el concierto. Pues se podrán imaginar que el semejante coliseo, que se escucha, pues nada en absoluto, fue totalmente un fracaso. Pero, es decir, son parte de esos intentos que se hicieron en su momento. Aquí tenemos una fotografía seguida por Jorge Mackenzie, digamos líder de la agrupación Neurosis, en los lugares que empezaron a aparecer en la ciudad. Antes de los 90 no hay bares, como hoy en día ustedes lo conocen. Antes de los 90 no hay nada de eso. Hay unos lugares en donde se escucha música, La Mansarda, por ejemplo, o Iron Speed, recuerdo que se llamaba. Pero no hay bares, eso que ahora es común, televisor y lo demás, y videos, no existe nada de eso en Bogotá. A un concierto de estos van 30 personas, no hay nada más, no hay escena, no hay nada de eso. Y la música se distribuye fundamentalmente en la calle 19. Pero todo esto, digamos, todo este escenario, se empieza a romper en la década de los años 90. En 1990, el presidente César Gaviria inaugura pues, un nuevo periodo, una nueva constitución, y de hecho impulsa lo que se va a llamar la apertura económica. Con la apertura económica, la avalancha de música que va a llegar y de elementos foráneos a Colombia es inmensa, y eso literalmente va a acabar con buena parte de lo que aparecía en el país. Nirvana, por decirlo de esa manera. Llega el fenómeno Nirvana y Nirvana acaba con todo eso, porque el grunge se va a tomar, digámoslo de alguna manera, los escenarios locales, y la música llegada del exterior, pues empieza a venderse mucho más que la música local. Digamos, pasando sus imágenes, sigamos rotando. Son imágenes de esa época, finales de los años 80, y aquí ya empiezan a configurarse, pues entonces una serie de elementos que guardan distancia. Es la aparición de lo que va a ser escenarios cada vez más radicales, más perseguidos, en donde la juventud evidentemente va a cobrar pues, unos sentidos interesantes. El rock sirve para todo. El rock sirve incluso para, digamos en Colombia, funciona para todo. Existen géneros para lo que se quiera. Por ejemplo, ahí aparece algunas de esas agrupaciones. Mañana en la Facultad de Ingeniería hay concierto de metal, por ejemplo, a mediodía. Para los que quieran ir, por ejemplo, iniciando la semana universitaria, traen exégesis y no sé qué más. Entonces, por ejemplo, aparecen figuras, personajes. Este era uno de los personajes de la calle 19, y todavía sigue, ya es un señor bastante formado. Y así como se habla, digamos, de música en todos los géneros, pues bueno, ellos construyen lo que se les puede ocurrir. Aquí estos son grupos cristianos, por ejemplo, de metal cristiano.
Es decir, el rock sirve absolutamente para todo. Y eso pues es una ventana interesante para lo que tenemos aquí. Igual que lo contrario, evidentemente, en Colombia, hay quienes desde luego se van por la otra línea que va a ser usada y muy maltratada desde luego por los medios, como veremos enseguida. También es política. Por ejemplo, ustedes ven a un costado cómo en Bogotá se organizan eventos que giran por un lado, desde el lado de la derecha. Ustedes ven allá el Imperial Rock Club, donde se reúnen los skinhead, neonazis y demás, con bandas de corte neonazi en Bogotá, frente a conciertos que van en contra de ellos mismos, uno tras otro. Entonces, grupos que trabajan en la línea de la izquierda. El rock se politizó en Bogotá y se dividió tal y como sucedió con la sociedad misma. Grupos de izquierda, rockeros; grupos de derecha, rockeros; grupos de black metal con tendencias oscuras; grupos cristianos. Es decir, el rock se termina convirtiendo en un escenario que replica los fenómenos que la sociedad crea, y asimismo pues alimenta y le genera una dinámica particular para que los jóvenes vivan esos mismos fenómenos, pero a un ritmo, en este caso, al ritmo de música, por ejemplo. Aquí tenemos el Rudolf Fest 4, que uno se sorprende pues que esto se lleve a cabo en Bogotá, pero pues aquí ustedes lo ven, 2009, Bogotá, Rudolf Fest 4, Nuremberg y todo lo demás, 10 años de lucha, lo que ustedes quieran pensar. Este señor, bueno, aquí empezamos a hablar de algo y este señor, bueno, debo decir que tengo el permiso de este señor de alguna manera, pero él es un estudiante de la Universidad Distrital. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de que han pasado años, los procesos de estigmatización no han cambiado frente al joven. La ciudad sigue siendo un lugar rudo para los jóvenes, tanto en sus expresiones como frente a lo que ellos mismos proponen. Este joven era un estudiante de ingeniería catastral de la universidad, que cometió un pequeño error. Esa canana que aparece ahí de balas, esa canana se la vendió a alguien, se la regaló a alguien, y él se la puso y se fue con ella a un Transmilenio. Entrando al Transmilenio lo requisaron y entonces le encontraron la canana de balas, que no tiene desde luego balas, pero que pues obviamente está hecha por balas vacías, o sea, descopadas. Entonces el tiempo y los medios sacaron al muchacho diciendo que vea, aquí tenemos a un traficante de armas que escucha música metal y que además estudia en la Universidad Distrital. O sea que se podrán imaginar el elemento negativo del asunto. El caso es que finalmente pues lo soltaron y demás porque no tenían mayor prueba para eso, pero el escarnio público pues fue muy grande. Cosas como la que sucede aquí. Espeluznante historia de satanismo, le entregó su alma al diablo. Es decir, el caso es que un muchacho de estos se suicida, pero casualmente también escucha rock, por lo tanto significa que es satánico, por lo tanto significa que fue el diablo el que generó todas las cosas. Es decir, vivimos en una sociedad que sigue rezando y sigue leyendo a los sujetos en una ciudad moderna, o que se piensa como moderna, de una manera muy tradicional. Miren espantoso caso en Bogotá: rockero, satánico, criminal. Es decir, primero miren el calificativo, primero es rockero, luego satánico y luego criminal. Aquí debería decir, oiga, un criminal hizo tal cosa. El asunto es que el muchacho mató a la novia porque la novia parece que tenía otra persona. El caso es que la noticia, miren cómo está construida. ¿Qué tiene que ver el rock con que él matara a la novia por celos? Nada. Pero la prensa se encarga de pues, mostrarlo de una manera sensacionalista, y eso sigue siendo parte de eso. Lamentablemente aquí la foto pues está, pero aquí aparece desde Offspring hasta, ¿cómo se llama?, hasta Gorillaz, en los discos que recogió la policía el día del allanamiento de ese muchacho que mató a la novia. ¿Qué tiene que ver Gorillaz con el rock, por ejemplo? Bueno, no sé, eso es lo que la policía pues, lee de esa manera. Ese tipo de cosas dan cuenta de que en Colombia todavía estamos lejos del reconocimiento del otro y lejos de la superación de los conflictos tradicionales que tenemos hasta la actualidad. Hay otros referentes de la prensa que van apareciendo de manera reiterada: las portadas, las imágenes de los periódicos que forman parte de esas huellas
de ese pasado que hoy en día, y que sigue siendo hasta hoy en día, desconocido para muchos de los ciudadanos, para muchos de los habitantes de nuestro país. Por último, cierro con una portada de una agrupación que da cuenta de eso, una portada que refleja lo que era la Bogotá de 1989, un presidente, el presidente Barco, el Mickey Mouse, pues que ustedes se dan cuenta, la Guerra Fría plasmada en el tío Sammy en el oso, la Margaret Thatcher, ustedes ven a la muerte, ustedes ven a Pablo Escobar y ven también a los Hare Krishnas y ven a dónde está Javier, es decir, el policía y el lagarto, bueno, todo lo que representaba una sociedad en su momento. Y gracias.